Profesora Aida, estamos al aire. Perfecto. Doctor Javier. Sí. Para su saludo. Bueno, profesora Aida, muy buenas tardes. Un especial y caluroso saludo a Víctor de Correa, que nos acompaña en este ejercicio académico por iniciativa de la profesora Aida y del curso que tiene con esta iniciativa de abrir a nuevas visiones, a nuevos enfoques, sobre todo el tema como es precisamente el tema de Oriente Medio, con todos sus conflictos y sobre todo de cómo eso de alguna manera termina afectándonos, también termina afectándonos a nosotros. Yo creo que eso es interesante. Víctor, bienvenido a los premios, así sean actuales de la Universidad Industrial de Santander, que usted conoce muy bien y en los cuales siempre ha sido bienvenido y siempre lo será, Víctor. Aprovecho la oportunidad frente a los estudiantes para comprometerlo en otro evento, ya que hablemos un poco sobre el tema de paz y sobre los últimos libros que usted nos acaba de dar inicio a esta transmisión. Qué bueno fuera poder hablar, poder dialogar sobre estos aspectos tan importantes para la vida nacional y especialmente en esta conferencia. Mil gracias por aceptar la invitación, mil gracias por esa distinción que usted tiene con la Universidad Pública del Oriente Colombiano. Bienvenido, Víctor, y profesora Aida, muchas gracias por esta iniciativa y estas iniciativas siempre tendrán el resto de la dirección del escuela. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, doctor Javier, por sus amables palabras y de manera muy especial agradezco al doctor Víctor de Correa Lugo aceptar nuevamente otra invitación para compartir con nosotros sus amplísimos conocimientos y experiencias. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, me permitiré hacer referencia a algunos de los datos más relevantes de su hoja de vida. Además de ser analista internacional, el doctor de Correa Lugo, de sus títulos académicos, es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y postdoctorado de la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia y también profesor invitado del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, de las universidades de Deusto, Bilbao, de la Jaume I de Castellón y de Lund, Suecia, entre otras instituciones. Ha trabajado en Colombia, Palestina, campamentos de Sahara Occidental, Argelia y Darfur, Sudán, entre otros contextos, y con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. Autor de más de una decena de libros, periodista independiente, colaborador del diario El Espectador, donde publicó informes especiales desde Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Tailandia y Sri Lanka, entre otros países. Doctor Víctor, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Recuerdo al auditorio que al finalizar la exposición se abrirá un espacio o habrá un tiempo para preguntas. Doctor Víctor, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Espero que estas cosas de la tecnología nos dejen funcionar bien, así que las personas que están detrás respondiendo por esto, háganme saber si cometemos algún error o alguna falla en la transmisión vía WhatsApp. En segundo lugar, pero lo más importante es darle las gracias a la profesora Aida por la invitación y estuvimos discutiendo sobre qué tema hablar y llegamos a un tema que para mí es apasionante y es cómo estudiar Oriente Medio. Dentro de este orden de ideas, lo que les pido, por lo menos durante estos primeros 45 minutos o 40 minutos que hablaremos, es que coloquemos lo que sabemos de Oriente Medio a un lado. No les pido, por supuesto, que lo desechen, sino que lo coloquen a un lado y oyen un poco mi forma de abordar el debate y luego ya pues discutimos tranquila, abierta y fraternalmente los aspectos de Oriente Medio. Yo creo que el principal problema de Oriente Medio tiene que ver con lo que nos imaginamos que es Oriente Medio y no con lo que es. Fíjense que sin ser la única religión de Oriente Medio, la más importante, la religión predominante allí es el Islam en términos de números. Y un profesor que se llama Olivier Roy decía que ya no importa lo que el Corán dice, sino importa lo que la gente cree que el Corán dice.
Pues lo mismo pasa con la Biblia, lo mismo pasa con nuestra constitución política, y hay estudiantes de derecho y de ciencia política saben a lo que me refiero. La gente asume unos discursos y dice, no, es que eso tiene que ser así, y resulta que no es así. Entonces, dejemos de pensar con el corazón y con el deseo y tratemos de mirar esa estructura de lo que hemos llamado Oriente Medio. La primera discusión es por qué se le llama así. Para mucha gente, Oriente Medio no es más allá que una parte de Asia, ¿no? Pero ha ganado unas particularidades en términos de cultura, de conflictos, de dinámicas históricas, políticas, que nos hace pensar en en una identidad propia, en una naturaleza propia. Entonces, esa naturaleza propia nos lleva a caracterizarlo como tal. No se dice Medio Oriente, porque no es la mitad del Oriente, es Oriente Medio, porque esa es una definición, digamos, alguien diría imperialista. Sí, los imperios decidieron llamarlo así. Hay gente que dice, no, llamémoslo de otra manera. Hombre, si nos ponemos en esas, entonces Colombia también se llama Colombia por Colón, que es parte del imperialismo español, entonces renombremos todo, y yo creo que ahí sí perdemos el norte, por lo menos sobre qué estamos hablando. Cayendo pues en el practicismo de llamar esta región Oriente Medio, voy a empezar a mostrar algunos mapas. Yo no sé si por WhatsApp me pueden mandar en la dirección de Facebook de la transmisión, de tal manera que yo pueda seguirla y no cometer errores. Voy a empezar entonces mostrándoles un primer mapa, a ver si lo encuentro, que nos permita entender, a ver si soy capaz, entender lo que significa el mapa de Oriente Medio. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que hay que hacer. No sé si de esta manera funciona, por favor, háganme saber si está funcionando el mapa de Oriente Medio. Profesora Aida, hágame saber si el mapa está funcionando correctamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Muchas gracias. Entonces, este es el mapa de lo que nosotros entendemos como Oriente Medio. Este es el mapa que nos han dicho. Pero fíjense que aquí hay pues un país que ustedes ven en el cursor, Turquía, ¿no? La gran Turquía, la que heredó el Imperio Otomano con su capital que es Ankara, y aquí una ciudad hermosa que es el puente entre Oriente y Occidente que se conoce como Estambul, que es la antigua Constantinopla, que es la misma ciudad de Bizancio que ha tenido varios nombres. Bueno, si algún día deciden ir a Oriente Medio, sitios que hay que visitar, uno es Estambul. Debajo de Turquía tenemos una en un color ahí que no termino de diferenciar, como un verde azulado o un azul verdecido, que se llama Siria. Esta es la ciudad, allí aparecen ciudades importantes como Alepo, Damasco. Allí está Palmira. Fíjense que Palmira no la hemos inventado nosotros. Esas ciudades no hemos hecho más que tomar nombres que corresponden a esas regiones del mundo. Al oriente de Siria está Irak, que es donde está la Gran Babilonia, donde está la histórica ciudad de Mosul, donde está la ciudad de Bagdad. Por allí transcurren los ríos Éufrates y el Tigris. Y más al oriente tenemos Irán, donde hay ciudades como Isfahán o ciudades como Teherán que se encuentran allí. Entonces, digamos que este es el mapa que tenemos. Abajo de Irán y de Irak y de Siria tenemos a Jordania, donde está su capital Amán, donde están las ruinas de Petra. Y al occidente tenemos el territorio de la histórica Palestina, donde hoy en día existe el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Abajo tenemos las monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Omán, Yemen. Y al occidente, el único país africano que se considera de Oriente Medio y que es cabeza de África, que es Egipto. Este es el mapa de Oriente Medio. Turquía, Irán, Siria, Irak, Jordania, Israel, Palestina, Egipto, la península arábiga. Pero este mapa tiene una gran mentira, porque este mapa nos hace pensar en unidades políticas llamados estados. Fíjense que como nosotros nos criamos y nosotras pensando en Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, pues nos definimos como colombianos o como argentinos, pero ahí la identidad corresponde al estado, al color del pasaporte, para decirlo de alguna manera.
El problema es que si leemos de la misma manera Oriente Medio, ya hemos perdido, porque Oriente Medio es mucho más complejo que ese mapa. Entonces, borremos por un momento ese mapa de la imaginación y veamos este siguiente mapa. Entonces, en este mapa les voy a contar una cosa. Voy a devolverme un momento, eso, y les cuento. Ustedes ven Egipto. En Egipto, el 90% de los egipcios son musulmanes, pero el 10% son cristianos. Ahora, son cristianos de una rama del cristianismo que son los coptos. Esos coptos son un grupo que se diferencia del resto de cristianos en que no aceptan que Jesús sea parte de la Trinidad. Jesús fue hombre, murió como hombre y punto. Esto para resumirlo, ya sé que no es muy exacto, pero entonces cuando uno piensa en los egipcios, hay que pensar en que los egipcios se dividen también entre religiosamente entre musulmanes y entre coptos. Ahora nos vamos para Turquía. En Turquía también hay musulmanes, en Siria hay musulmanes, en Irak, en Irán, en Arabia Saudita hay musulmanes. Pero ahora fijémonos que dentro de los musulmanes hay varias familias, por favor, a tener en cuenta. Una es la familia, así digamos lo folclórico, de los suníes o sunitas. Y la otra grande, la familia de los suníes o de los chiíes o chiitas. ¿En qué se diferencian? La diferencia no es religiosa, sino que tiene que ver con una discusión que se tuvo, y es quién es el heredero del profeta Mohammed. Nosotros solemos decir Mahoma. Mahoma es copiado del turco, el nombre real en árabe es Mohammed. Y es un profeta, como Jesús, como David, como Moisés, son profetas, ¿vale? Entonces, el profeta Mohammed no dejó claro quién era el heredero. Unos dicen que es Abu Bakr, son los suníes, otros dicen que es Ali, son los chiíes. Esa es la diferencia. Pues entonces ustedes ven ahí que ya hay una tensión. Ahora, entre Irak y Siria, había más o menos alrededor de casi 2 millones de cristianos que se han estado yendo, pero allá hay una altísima comunidad de cristianos. Si nos vamos para Palestina, pues los palestinos son 85% musulmanes y 15% son cristianos, ¿sí? Si se van a Irán, la inmensa mayoría son musulmanes chiíes, pero si se van a Arabia Saudita, la inmensa mayoría son musulmanes suníes. Entonces, vamos viendo una estructura religiosa que determina parte de la agenda. Cuando ustedes piensan en la guerra del Irak del 2003, no se puede entender sin entender que hubo grandes choques entre suníes y chiíes. Entonces, además de eso, si nos vamos para el Líbano, ustedes oyeron la bomba del Líbano de hace como unas 3 semanas, una cosa terrible. Bueno, resulta que allí no solamente hay suníes y chiíes, sino que la mitad del país sur es fundamentalmente musulmana y la mitad norte del país es fundamentalmente cristiana, de una rama del cristianismo que se llaman los maronitas. Pero además de eso, en la región entre Siria y Líbano existen unos grupos que se llaman los drusos, que son un grupo que se inspira en 7 libros sagrados. Ellos son bastante reservados en sus prácticas. Pero además de eso, entre Irak y Siria hay un grupo que se llama los yazidíes, que son zoroastristas, o sea, los que siguen a Zaratustra. Es una religión preislámica de hace mucho tiempo. Como ven, entonces, bueno, y en el lado de Jerusalén hay musulmanes, pero también hay judíos. Entonces, este mapa que ustedes están viendo, bórrenlo e imaginémonos un mapa de cristianos, donde hay cristianos ortodoxos que miran a Rusia, hay cristianos católicos que miran al Vaticano, hay cristianos coptos, hay cristianos maronitas, hay yazidíes, hay drusos, hay musulmanes suníes, hay musulmanes chiíes, pero dentro de los chiíes también hay varias ramas, por ejemplo los alauíes, que son los que gobiernan en Siria, o los zaidíes, que son una comunidad musulmana en Yemen. Entonces, hay otro mapa diferente, absolutamente diferente. Entonces, aquí les voy a mostrar uno de los aspectos más importantes, que es el de la media luna chií. Como ustedes pueden ver en el mapa,
me dicen si el mapa está saliendo de manera adecuada. Perfecto. Gracias. Entonces, en el mapa que ven ahí, ustedes observan que hay una media luna que está compuesta por los musulmanes, pero los musulmanes chiíes. ¿Quiénes son esos musulmanes chiíes? Pues son los que están en el Líbano, que son los del grupo Hezbollah, los que están en el gobierno de Siria, que ahí no aparece el número, la mayoría de la población que hace parte de Irak, un 90% de la población de Irán y la mitad, un poquito más de la mitad de la población de Bahrein. Kuwait es mitad y mitad, por ejemplo. Entonces, fíjense que hay una media luna de influencia chií y ahora me voy a referir a eso. Ahora, entonces, tenemos un mapa que es el mapa religioso, ¿ven? Que el mapa religioso no tiene en cuenta las fronteras políticas, sino que es un mapa que determina opciones sociales, políticas, ideológicas basados en la religión y que no tiene que ver con el mapa nacional, ¿vale? Dicho lo anterior, estoy viendo ya los comentarios. Saludos desde Tunja, Boyacá, me dice Domiciano, buenos días. Y seguimos ahora con otro ejemplo, que es un mapa de la cultura. Entonces, en el mapa de la cultura nos encontramos con una cosa absolutamente diferente. Entonces, borren de su mente, por favor, el mapa de la política, de los estados. Miremos el mapa de la religión, bórrenlo también. Y ahora vamos a entrar a un mapa diferente, que es un mapa de la cultura. Entonces, ¿cuáles son las culturas predominantes, no religiones, sino culturas predominantes en Oriente Medio? Entonces, no hablen de la cultura musulmana, porque tampoco hay una cultura cristiana, aunque haya prácticas culturales que alimentan la cristiandad o que la cristiandad también ha alimentado prácticas culturales. Lo mismo podemos decir del Islam, lo mismo podemos decir del judaísmo, pero son proyectos religiosos. Por supuesto, la religión determina la cultura, pero la cultura es más que la religión. Bueno, entonces, hay 4 comunidades grandes. Unas son los turcos, otras son los kurdos, otras son los persas y otras son los árabes. Los turcos están no solo en Turquía, pero están mayoritariamente en Turquía, que es lo que ustedes observan en el mapa pero también hay turcos en Siria, también hay turcos en Irak, también hay turcos en otras partes. Entonces tenemos una primera cultura. Esa cultura turca habla una lengua que se llama el turco y tiene una forma de entenderse y de identificarse con la cultura. Ahora, hay otra cultura que es la de Siria, Irak, de ahí para abajo Jordania, recordemos el mapa, Arabia Saudita, Egipto, Palestina, que es la cultura árabe. Esa cultura árabe además se extiende a lo largo del norte de África, ¿no? De Libia, de Túnez, de Argelia, de Marruecos, todo eso hace parte del mundo árabe. Entonces, esa es otra cultura que habla un lenguaje que se llama el árabe, pero que además es muy curioso porque las lenguas árabes entre ellos también tienen diferentes slang, diferentes formas de hablar, así como cuando uno el paisa tiene unos modismos, el bogotano tiene otro, el pastuso tiene otro, el costeño tiene otro, pero allí a veces son muy marcadas las diferencias, muy marcadas es que a veces no se entienden como uno quisiera que se entendieran entre ellos, ¿vale? Y aparece entonces esa cultura árabe que mostraba en los países que cité. Ahora, al oriente, ustedes ven Irán. Irán es fundamentalmente la cultura persa. Entonces, eso también tiene una lengua, que es el persa o farsi, tiene una escritura, aunque utilizan el alfabeto de los árabes, fíjense, y tiene una identidad, ¿cierto? Que es histórica, que tiene en cuenta desde las ruinas de Persépolis de hace 7.000 años, y eso genera otra identidad. Y ahora planteemos el Kurdistán. El Kurdistán es un pueblo que está en Oriente Medio, que también hay una migración importante, especialmente en Bélgica y en Alemania, pero que su gran mayoría están alrededor de 40 millones de personas, están allí y es un pueblo sin Estado. Entonces, fíjense lo falso que es la idea del Estado-nación. Y permítanme aquí hacer un comentario. No existen los Estados-naciones. No existe un Estado que corresponda a una nación.
Nuestro estado colombiano, pues es plurinacional. Aquí están los guayús, están los nasa, están 100 y pico de comunidades indígenas. En el caso del mundo árabe, es una nación árabe que está compuesta por estados, mientras que nuestro estado está compuesto por naciones. Fíjense qué curioso. Bueno, el mundo de los kurdos está dividido especialmente en 4 países. Por un lado, en el suroriente, perdón, de lo que conocemos como Irak, de lo que conocemos como Turquía, perdón, lo que conocemos como Turquía. Yo no sé si el cursor funciona también ahí. Ahí hay kurdos. En el norte de Siria, esta imagen que les estoy presentando no es muy fiel porque realmente la zona kurda del norte de Siria es mucho más ancha que las 2 manchitas que aparecen ahí. El norte de Irak es exactamente una zona kurda y parte del occidente de Irán es una zona kurda. Sí, parece que el cursor funciona, evidentemente. Entonces tenemos un Kurdistán aquí en Turquía, que los turcos no reconocen, un Kurdistán que aquí es mucho más grande en el norte de Siria, que el gobierno sirio de Damasco no quiere reconocer, una parte que es una región federal del norte de Irak, que ha ganado reconocimiento después de la guerra y de muchas tensiones políticas en el norte de Irak, que es Kurdistán, y una parte en el occidente de Irán, que también se conoce como el Kurdistán. Esto es la región kurda. Entonces, yo no sé si ustedes están familiarizados con los guayú. Si ustedes le preguntan a un guayú si él es venezolano o es colombiano, él le va a contestar, no, yo soy guayú. Es decir, su identidad está basada en su identidad de nación, de cultura, no del color del pasaporte. Los kurdos no se consideran turcos, ni sirios, ni iraquíes, ni iraníes. Se consideran fundamentalmente kurdos. Entonces, he mostrado un mapa de la ciencia política, me devuelvo, que es el que nos han enseñado, el mapa de los países. Pero si entendemos los conflictos de Oriente Medio solo desde aquí, pues solo vemos guerras nacionales, perdón, estatales. Solo vemos el Estado A contra el Estado B, pero desconocemos y descartamos unas tensiones determinantes. Si nos paramos solo en el segundo mapa, lo único que podemos observar son unas tensiones del orden de lo religioso. Chiíes contra suníes, cristianos contra musulmanes, coptos peleando con suníes, tensiones entre maronitas y milicias en el Líbano, etcétera, etcétera. Y si nos paramos aquí, en el tercer mapa, lo que veremos son las tensiones que hay entre turcos con los kurdos, entre árabes con los kurdos, entre persas con los árabes, y a partir de allí es la lógica que se impone. Ahora, este otro mapa, perdón, me devuelvo un momento. Entonces, supongamos que, a ver, de los que me está viendo ahí en la, Amanda está ahí en línea, entonces, imaginémonos que Amanda es paisa. Si Amanda es paisa y yo soy bogotano, pues si es una guerra regional, los dos seremos enemigos, Amanda. Pero si la guerra es con Ecuador, los dos somos colombianos. Pero si la guerra es religiosa y tú eres cristiana y yo, digamos, soy musulmán, pues somos contrarios. Pero si la guerra es, si los dos somos hinchas del Nacional, pues los dos estamos de acuerdo. Pero los dos podemos ser evangélicos y tú ser hincha del Nacional y yo ser hincha del Santa Fe. Este revuelto, ¿para qué lo estoy haciendo? Para que se den cuenta que hay que mirar si las guerras son de orden religioso. En ese caso, el mapa al que vamos a recurrir es a este. Las tensiones que hay en Oriente Medio, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudita. Pero no es porque sean suníes o chiíes, es que también utilizan la religión como excusa para aumentar su presencia. Irán ha ido aumentando su presencia en Irak. Aquí lo marco, en la guerra de Irak, Irán fue determinante en la guerra de Siria y determina buena parte de la dinámica del Líbano al apoyar a un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah, aclaro, no sirve las categorías de ciencia política, queridos profesores, lo siento. A uno le enseñan, no, es que uno es o partido político, organización armada, o sociedad civil, o movimiento social, o bancada parlamentaria,
o gabinete ministerial. Bueno, Hezbollah, que significa el partido de Alá, Alá es Dios, no es que el Dios de los árabes sea Alá, el Dios de los gringos no es God. En inglés se dice God y en árabe se dice Alá. Hezbollah, el partido de Alá, es un grupo político con milicias, pero además tiene parlamentarios, es una bancada parlamentaria, pero además tiene miembros en el gabinete, varios ministros, pero además es movimiento social, pero además es partido político. Una cosa no excluye la otra. Cuando la gente dice, es que el grupo terrorista Hezbollah, pues perdón, pero usted no sabe de lo que está hablando, porque tiene muchas ramas. Bueno, ese grupo político llamado Hezbollah es influenciado por Irán. Entonces, fíjense que el eje chií, Irán, Irak, Siria, Hezbollah, no tiene que ver con los partidos, sino que tiene que ver con lo religioso. Por el otro lado, el bloque suní es Arabia Saudita, que se está sumando a Emiratos Árabes Unidos, que suma a los otros monarquías del Golfo para oponerse a Irán. Digamos que eso es otra pelea. Ahora, si la pelea fuera en términos de estados, entonces, por ejemplo, cuando Turquía plantea que hay que crear un estado con una cultura única, que es el gran error que plantea Turquía en los años 20, entonces hay que perseguir a lo que no hable turco y a lo que no acepte la cultura turca como la única, es decir, a los kurdos. Y eso explica buena parte de la discriminación que han sufrido los kurdos en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Es decir, si imponemos la falacia de que todo se define a través del color del pasaporte, pues nos estrellamos contra esa realidad y tenemos ese tipo de conflictos. La guerra de Irak, cuando Irak invade a un país chiquitico que queda aquí abajo, que se llama Kuwait, es una guerra donde lo determinante es la frontera estatal, es el color del pasaporte. Lo mismo la guerra que hubo entre Irak e Irán. Pero fíjense esta guerra es una guerra de estados, Irán-Irak. Y a pesar de ser una guerra de estados, Irak decía, no, también es una guerra contra persas, porque nosotros somos árabes. Pero también se inventó que era una guerra entre suníes y chiíes. Entonces, fíjense cómo puede ser que en un momento dado es una total excusa lo del Estado, o una total excusa lo de lo religioso, o una total excusa lo de la cultura. Ahora, si la guerra es de orden cultural, pues nos paramos en este mapa, donde hay las tensiones culturales entre árabes, persas, kurdos y turcos. El problema, mis estimados, es que es imposible decir que las guerras son unicausales. Por favor, les pido con todo respeto, renuncien a esa teoría de algunos profesores de relaciones internacionales, que las guerras de Oriente Medio son por el Islam y las guerras de África es por la cultura. No. Eso es simplista y además profundamente equivocado y perverso. ¿Por qué? Porque allí podemos agregar otro mapa que no he mencionado y lo voy a mencionar ahora mismo, el mapa del petróleo. Ni todos los países tienen petróleo, ni todos los países dependen del petróleo. Por ejemplo, en Palestina no hay petróleo. En Líbano, en Siria hay muy poquito. En Egipto lo que hay es gas. Y además el petróleo también está repartido de una manera diferente en las regiones. Por ejemplo, curiosamente, donde están los kurdos es donde hay más petróleo. En el sur oriente de Turquía es donde hay más petróleo, en el norte de Siria y en el norte de Irak. Entonces la guerra no es solamente contra los kurdos, sino también por la apropiación del petróleo. Irán está entre los 5 países más productores de petróleo del mundo y más productores de gas, pero los 4 para ser más exacto. En el caso de Arabia Saudita es el segundo país que más produce petróleo. Entonces, si nos devolvemos a este mapa y hacemos un mapa del petróleo, vamos a encontrar que Arabia Saudita produce como 3.6 millones, ya no recuerdo exactamente de barriles de petróleo al día. Irak estaba produciendo 2.8. Siria decayó, en su mejor momento tuvo 400.000 barriles de petróleo. Irán está lleno de petróleo y de gas. Entonces, si hiciéramos un mapa de las reservas petroleras, tendríamos otro mapa. Y como decía Robert Fisk, Estados Unidos no invadió a Irak porque Irak produjera zanahorias. La invadió porque produce petróleo. Ahora, no todas las guerras se entienden por el petróleo, ni todas las guerras se entienden por el Islam, ni todas las guerras por la cultura, ni todas las guerras por la condición de Estado. Pero además de eso, dentro de cada país, ahora les voy a complicar aún más la existencia. Ustedes pueden observar aquí las tribus en Irak. Este mapa es de
ustedes ven ahí más de 70 tribus diferentes en Irak. Bueno, a nosotros en ciencia política nos han hablado de la ciudadanía. La ciudadanía es una promesa de la modernidad. Yo creo en la modernidad, no creo en la posmodernidad, yo apuesto a otras cosas. Pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que estas tribus que están diseminadas a lo largo del territorio, pues son el sitio donde nos atrincheramos cuando la promesa de la ciudadanía falla. Voy a hacer un comentario. Cuando en Colombia nos han prometido que hay una ciudadanía universal, una ciudadanía plena, una democracia, todo eso que nos enseña la Constitución, y eso no funciona, por ejemplo, en la pandemia, pues la gente ¿a dónde corre a refugiarse? A la familia, al tío, al primo, al hermano, al amigo. Eso es la idea de tribu. Ya sé que si hay algún antropólogo o antropóloga en la sala, me va a decir de manera exegética que eso no es una tribu, pero permito usarla de manera metafórica. Pues lo mismo, cuando yo estoy, mejor dicho, rastreado, diríamos en Bogotá, rasteado sin nada, pues corro donde mi familia que me eche una mano. Cuando la promesa de ciudadanía en Irak fracasó, ¿a dónde sale la gente? Pues a su tribu a pedir ayuda. Y la tribu termina por llenar ese espacio, esa promesa incumplida de la ciudadanía. Eso lo hemos observado en Somalia, en Darfur, en Afganistán y también en Oriente Medio. En Afganistán, como la ciudadanía fracasó, pues entonces yo me busco como Hazara o como Pashtun para resolverlo. Entro a resolver eso como González o como Rodríguez para que me echen una mano porque el Estado no cumplió. Bueno, en Irak hubo una promesa de Estado moderno que no se dio y ahí están toda esta cantidad de tribus. Entonces, fíjense cómo pueden haber tensiones también entre las tribus. Y ahora, si me permiten, les muestro Persia. Entonces, Irán, esto es Irán. Pero fíjense que en Irán tenemos un terreno, que es un terreno fundamentalmente de kurdos, tenemos un terreno que es fundamentalmente de árabes, ahí se llama Arabistán. Cuidado, Están no quiere decir terrorismo, quiere decir el sitio de los árabes. Está el imperio persa, que está en el centro. Está Baluchistán, que es una región que comparte cultura con el occidente de Pakistán, Turmequistán, que como Turkmenistán, como se imaginarán, pues ahí están los habitantes, algunos de los habitantes de la antigua Unión Soviética, los azerbaiyanes. Entonces, esto es otro mapa de otras culturas. Entonces, hay mapas de culturas, hay mapas de etnias, de subculturas, o como lo querramos llamar. Y miren el mapa de Oriente Medio, de lo que sería Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita. Una cantidad de tribus. Abajo ustedes pueden observar en el mapa de la esquinita de abajo, de la puntica, digamos si eso fuera una bota, en el talón de esa bota es donde queda Yemen. ¿Sí ven la cantidad de tribus que hay? Entonces en Yemen hay muchas tribus, pero aparte de eso hay suníes, pero aparte de eso hay chiíes, pero aparte de eso está Al Qaeda, pero aparte de eso están los iraníes financiando unos grupos, los saudíes financiando otros, hay una base militar de Estados Unidos. Ese zaperoco es Yemen. Entonces, ¿cómo explicamos Yemen? Desde las tribus no es suficiente. Desde la influencia de la pelea entre Irán y Arabia Saudita no es suficiente. Desde la influencia gringa y de Al Qaeda tampoco es suficiente. Desde las tensiones religiosas también puede ser suficiente. No sé, es todo eso sumado es lo que nos permite acercarnos a la conflictividad de Yemen. Eso es más o menos lo que les quería contar. Entonces ahora voy a intentar volver a la cámara. A ver, me dicen si ya me están viendo. Espero que sí. Okay. Entonces, bueno, estaba diciéndoles entonces que el escenario desde el cual tendríamos que plantear un análisis de la situación de Oriente Medio debe involucrar, por un lado, el mapa del Estado, como el Estado que nos han enseñado. Tenemos un mapa que es el mapa religioso, con las diferentes religiones que hay. Tenemos un mapa que es el mapa cultural. Tenemos un mapa que es el mapa de los recursos naturales, del gas, del petróleo. Tenemos otro mapa que es el mapa de las tribus, y a eso podríamos meter un mapa de izquierda y derecha y un mapa de género o un mapa de ricos y pobres.
Fíjense que lo último que menciono es el mapa de izquierda y derecha, porque hay mucha gente, especialmente compañeros de izquierda ortodoxos, que le dicen a uno, bueno, pero ¿cuáles son los buenos? Porque si este habla mal de Estados Unidos, entonces ese es el bueno. Y uno, no, momentico, es que ambos pueden ser malos. Entonces, fíjense cómo la izquierda latinoamericana termina avalando y apoyando a Bashar al-Assad, el presidente de Siria, solo porque él es antiestadounidense. Pero hombre, el hombre ha cometido crímenes de guerra y esos no queremos verlos, ¿cierto? O cómo hay intereses claros que se determinan de fuera. La política exterior colombiana para Oriente Medio no se decide en Bogotá, se decide en Washington. Y la política exterior de Washington en Oriente Medio tampoco se decide en Washington, se decide en Tel Aviv, que es la capital de Israel. Israel decide cómo se porta o no Estados Unidos en Oriente Medio. Ahora, eso no quiere decir entonces que el oponente de Estados Unidos, como Rusia, entonces sea la alternativa, porque también Rusia es responsable de una visión igualmente imperialista, una visión igualmente expansionista y una visión donde unos actos donde se han cometido crímenes de guerra. Entonces, ya sé que lo único que hice fue tratar de revolverles la cabeza. Como no tenemos mucho tiempo, voy a buscar una última imagen que me gustaría mostrarles, a ver si soy capaz de encontrarla, y la comparto para que vean un poquito lo que sería Oriente Medio si lográsemos hacer un mapa, si uno hiciera un mapa de Oriente Medio. A ver, voy a intentarlo, a ver si lo logro. Esta imagen me gusta mucho, porque es más o menos cuando uno tiene que hacer una serie de precisiones sobre quién se mueve en la región. Entonces uno puede también luego hacer un mapa solo de las tensiones políticas. Este mapa que aparece ahí, creo que ya aparece. No lo estamos viendo, perdón, no lo estamos viendo, profesor. No lo estamos viendo, a ver, voy a buscar, a ver, gracias por el comentario, porque si no, a ver, intentémoslo nuevamente, compartir, aquí estamos, compartir, si lo logré, y este es un mapa que ustedes lo ven y es un diagrama de las relaciones geopolíticas en Oriente Medio, solo del mapa político, cuidado, no estoy mencionando el mapa religioso, ni el mapa cultural, ni el mapa de petróleo, ni el mapa de las tribus. Pero si tuviéramos que hacer un mapa solamente con los actores políticos, miren lo que hay. Estados Unidos tiene vínculos, influencias en Libia, hace parte con Turquía de la OTAN, y eso es determinante, pero aparte de eso, Estados Unidos tiene muy buenos vínculos con Arabia Saudita y tiene vínculos con Israel, ¿cierto? Pero además de eso, hay, por ejemplo, hay que anotar que Egipto tiene ahorita alianzas con Arabia Saudita, Irán tiene grandes vínculos con Irak, con Siria y con el Líbano a través del grupo Hezbollah. Los hutíes son uno de los grupos que está presente en Yemen. Pakistán también a veces mete la nariz, y un actor del que no me referí para nada, que es el Estado Islámico, que sería suficiente. Fíjense que ahí no aparecen ni Palestina ni Israel, que es determinante. Esa es la complejidad de uno solo de los mapas, que es el mapa político, sin incluir ni a Palestina ni a Israel. Entonces, ahora sí, dejo de compartir y vuelvo a la imagen de mi cámara. No sé si ya estoy de nuevo en mi cámara. Todavía no. Vale, voy para allá. Entonces, ¿ya llegué a la cámara? Esta tecnología nos atropella de una manera. Todavía. A ver. ¿Nada? No. Entonces, bueno, mientras resuelvo lo de la cámara y antes de que Dagoberto empiece a hacer una pregunta que ya está pidiendo la palabra, el anfitrión, por favor, autoríceme para usar el video. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, fíjense cuando alguien les dice a ustedes, no, es que el problema de Oriente Medio es el petróleo. No es suficiente argumento. No es solo el Islam, no es solo el petróleo, no es solo la religión, no es solo los estados, no es solo las fronteras. Por eso resulta ser absolutamente
¿cómo diríamos? Atrevido, ingenuo, irresponsable, creer que uno puede explicar Oriente Medio en media hora. El objetivo que teníamos con la profesora era provocarlos a que entendamos que hay que ver con la complejidad que hay allí. Por último, cuando las revueltas árabes, esas revueltas árabes generaron muchísimas tensiones, y una cosa que a uno le preocupaba es la facilidad con que aquí se decía en Bogotá, no, eso es que Estados Unidos los organizó. Y uno dice, perdona, pero tú cuántas veces has estado en Oriente Medio, cuántas palabras de árabe hablas o qué fuentes has buscado. Porque hay una arrogancia de creer que nosotros entendemos Oriente Medio sin entender su complejidad. Pero que ellos que están allá, que hablan árabe, que ponen los muertos, sí se dejan manipular. Entonces, así como a uno no le gusta que lo reduzcan a Pablo Escobar o a Shakira, cuando uno dice, hombre, la cosa colombiana es mucho más compleja, somos más que las FARC, somos más que los paramilitares, somos más que Uribe, somos más que Petro, somos toda una complejidad. De igual manera, la invitación es a pedirles que tengamos el cuidado del caso cuando entramos en un debate sobre Oriente Medio, sea el caso palestino o sea el caso que sea. Antes de entrar a la sección de preguntas, voy a abusar de la amabilidad que me dio la profesora Aida en esta invitación para invitarlos a que consulten algunos textos. Este es mi último libro, salió hace un mes, se llama Kurdistán, la nación soñada, y yo estaba en contacto con los kurdos desde el 2012. Sin embargo, el año pasado me hice el viaje más largo con ellos. Estuve en Turquía, en Irak. En Turquía estuve con los del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una organización armada. Y en Siria estuve con las mujeres. De hecho, esta niña que aparece ahí en la foto, digo niña porque son muy jovencitas, 20, 22 años, fusil en mano, se han defendido del Estado Islámico. Entonces, este libro cuenta la historia de los kurdos. Les recomiendo otro trabajo que salió el año pasado sobre Siria, donde explico la guerra de Siria, basado también, igual que el anterior, en entrevistas y en trabajos de campo. Este es un trabajo que yo quiero mucho, se llama Palestina al Derecho. Este es un análisis muy académico sobre el conflicto palestino, pero yendo a las fuentes del derecho internacional. No es una propaganda, todo tiene pies de página y está referido a lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que nos permite precisar jurídicamente dónde estamos en el caso de Palestina. Y hay un trabajo que yo quiero mucho, que salió hace 4 años, pero de total vigencia, que es el libro del Estado Islámico. Entonces, este es el trabajo que les quería compartir. Yo creo que a partir de ahí es posible adentrarse en ciertos debates. Y bueno, yo creo que voy a ir mirando el chat para ir mirando qué respuestas o preguntas se van haciendo. Listo, Doctor, entonces. Perdón interrumpirlo. Sí. Sí, bueno, primero queríamos agradecerle por sus aportes que allanan el camino para estudiar una zona del planeta, como usted lo manifestó, tan conflictiva y tan compleja como esta. Entonces, ahora sí, a continuación, como habíamos quedado, abrimos este espacio para preguntas, pero agradecemos por una cuestión de orden, alzar la mano, identificarse y solicitamos que las preguntas sean lo más concretas posible. O sea que de esta forma la señorita Farley estará pendiente de la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aida. Muchas gracias, doctor Víctor. Tiene la palabra Diego Mota. Sí, buenos días, profesor Víctor. Me surgen varias inquietudes en su pues muy buena presentación, pero me gustaría, digamos, entender cuál sería su apreciación, por ejemplo, a la obra de un escritor israelí llamado Shlomo Sand, que ha sacado una serie de materiales basados en, pues, según su referenciación, en investigación que va histórica y arqueológica, donde su obra cumbre es denominada La invención del pueblo judío. ¿Sí? En este caso, digamos, se pondría, digamos, en discusión lo que es el mito fundacional del Estado de Israel, como ellos mismos lo han, digamos, acuñado, que es un Estado para un pueblo sin Estado, o algo así es básicamente como ellos lo han acuñado.
Y lo otro que me llama la atención es respecto al mapa de Siria que nos presenta en la parte del Kurdistán, porque claramente es muy minoritaria esta zona de representación kurda. Esa zona creo que se denomina Rojava por lo que es, o Rojava, no sé cómo es la pronunciación, por lo que es, digamos, la traducción que se hace del propio kurdo, tengo entendido. Sí, Esa zona, digamos, es predominantemente árabe, sino que han sido, digamos, en el último siglo, poblaciones que se han desplazado desde Turquía y que realmente en este momento estarían actuando como ocupantes, digamos, en colaboración con el ejército norteamericano, digamos, en lo que es las zonas de los campos petroleros sirios. Entonces, ¿qué reflexión habría al respecto de esa apreciación? Gracias. bueno, habrá que preguntarle a la profesora si incluyeron almuerzo en el menú, porque esto va para largo. Voy a intentar en todo caso ser bastante breve y conciso, aclarando que lo que planteas son dos de los debates más grandes de Oriente Medio, el debate del conflicto palestino-israelí y el debate del conflicto del Kurdistán. Voy a empezar por Siria. A ver, los kurdos están en esa región de Oriente Medio desde antes de que llegaran los turco-otomanos, que llegaron en el siglo XII. Entonces hay estudios arqueológicos que demuestran la presencia de eso. Por tanto, no es que se hayan desplazado desde Turquía para invadir los territorios sirios. La segunda cosa es que ocupación es un término jurídico que obedece a una ocupación militar, no a un desplazamiento de población. Es decir, primero, no hay un desplazamiento reciente de hace 2 siglos. Allí los kurdos están en Siria desde mucho antes de la invención de Siria, que es del 1917 prácticamente con el Pacto Sykes-Picot. Es decir, los países, perdona, a ver, me devuelvo. Los países de lo que entendemos, Irak, Siria, Líbano, Turquía, se los inventaron hace un siglo. Ninguno de esos países existía hace años. Entonces, son países de reciente factura. Ahí había unas culturas que se han ido asentando y históricamente habían unas culturas desde hace mucho tiempo por parte de los kurdos. Mucho antes, los kurdos hacen parte de Siria mucho antes de que Estados Unidos fuera una potencia, mucho antes de que Estados Unidos reemplazara en su papel de potencia a Inglaterra y a Francia en la región, cosa que se da fundamentalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no estamos frente a una ocupación. Lo segundo, parte de lo que sí hizo el señor Bashar Hafez al-Assad, padre del actual presidente de Siria, fue trasladar árabes de Siria para romper el territorio, para dividir el territorio de los kurdos de Siria. Tercero, los kurdos están en esa región mucho antes de que descubrieran los hallazgos petroleros, es decir, no es una trampa de, hombre, hay petróleo, vamos a invadir, están allí desde muchísimo antes. Y lo otro es un debate, ya sé que cada comentario mío da para una hora, no les estoy mintiendo, pero estoy tratando de resumir, aceptando que tenemos derecho a tener diferencias políticas. Y la otra es la idea de que los kurdos recibieron ayuda de Siria, entonces son aliados entonces todos los kurdos son agentes de la CIA. Ya sé que no está diciendo usted eso, profesor, pero permítame hacer la caricatura porque sí lo he enfrentado en muchos foros. A ver, cuando el Estado Islámico ataca a los kurdos, el único que le echó la mano fueron algunos otros kurdos de Turquía, unos kurdos que llegaron de Irak y Estados Unidos. Recordemos que Simón Bolívar recibió ayuda del imperialismo inglés para pelear contra los españoles. Pero eso no quiere decir entonces que Simón Bolívar era un agente del imperialismo británico. Entonces, cuidado porque también la resistencia francesa contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial recibió ayuda gringa, pero eso no los vuelve agentes de la CIA. Yo estuve en Rojava, la región se pronuncia Rojava, significa occidente, y en Kobane. Y si no hubieran entrado los gringos, claro, los gringos entraron por otra razón, ellos son imperialistas sin duda, pero creer que si yo me beneficio frente al Estado Islámico de que Estados Unidos bombardee, pues que bombardee. O sea, la guerra era una guerra de supervivencia, no era una guerra. Es lo mismo que el bombardeo frente a la Alemania nazi. Entonces, pues no, como hombre, si yo tengo que escoger entre la Alemania nazi y Estados Unidos, pues bienvenida la ayuda de los Estados Unidos, porque es que es una guerra de supervivencia. Entonces, en ese sentido, el mapa es un mapa incorrecto. Realmente la región kurda
de Siria es mucho más ancha, menos mal lo aclaré en el mapa cuando lo estaba presentando, y lo que hay es una región kurda, que ni siquiera quiere divorciarse de Siria, quiere es que lo reconozcan como una región que tiene una particularidad cultural, no es más, pero no quieren partir Siria ni esas cosas. Ahora, lo otro, Israel tiene 48 años, así de simple. Entonces, la pregunta grande que tampoco estás planteando tú, estoy aprovechando tu pregunta para ahondar el debate, no me malinterpreten, es la siguiente. ¿Podemos decir que las relaciones internacionales las determinamos a la luz del Corán? No, pero tampoco a la luz de la Torá ni a la luz de la Biblia. Las relaciones internacionales se determinan a la luz del derecho internacional. Y en el año 1946 no existía un Estado que se llamara Israel. Ese Israel aparece como Estado. Ahora, hay un afán por confundir el pueblo de Israel que se menciona en la Biblia con el Estado de Israel. Y eso es hacernos trampa. También en la Biblia se menciona a los filisteos. Cuando uno en árabe dice Ana Filistini, dice yo soy palestino. Los palestinos son descendientes de los filisteos, tan históricos como ellos. Pero yo no planteo que la discusión sobre la existencia o no del pueblo de Israel la vamos a dirimir sobre un libro sagrado. Porque eso me implicaría que yo acepte la Torá. Yo soy ateo. Tampoco acepto la Biblia y tampoco el Corán. Planteo desde el derecho internacional, desde la ciencia política y desde los estudios jurídicos, el derecho internacional vigente. Y ese es el que regula las relaciones entre los estados. Ahora, hay una trampa que se ha creado en el 48 y es decirnos, con esto termino, que el territorio de la histórica Palestina, que allí no habían palestinos, que eso los palestinos no existían, que los palestinos fue una cosa que se inventaron. De hecho, hasta una parlamentaria israelí hace poco decía, la prueba de que los palestinos son un invento reciente es que la palabra P de palestinos, el fonema P, no existe en el árabe. Sí, señora, pero es que los palestinos no se dicen palestinos, se dicen filistines. Y el fonema es F, que sí existe en el árabe. Pero bueno, esto para decir un poco el afán de negarlos. Aparece en el 48 con la siguiente mito. El mito es, en este pueblo, en este territorio de la histórica Palestina, no había pueblo. Entonces, esta es la tierra sin pueblo. Para nosotros los judíos, dice el sionismo, que somos el pueblo sin tierra. El problema es que un judío que se llama, se me olvidó el nombre, el autor de un libro que se llama Limpieza Étnica, Ilan Pappé, ya recordé, Ilan Pappé, judío, profesor, fue mucho tiempo profesor en la Universidad de Tel Aviv, demuestra que debajo de cada casita, debajo de cada villa, de cada pueblo, de lo que hoy es Israel, hay ruinas árabes. Es decir, que allí sí había en el 48, 1948, miles de árabes viviendo que fueron expulsados por Israel. Entonces, si queremos dar un debate, lo doy sobre el derecho internacional, y sobre el derecho internacional hay que reconocer varias cosas. Primero, que Israel es un país, como todos, inventados. Los países no son naturales, todos son artificiales. Dos, que es de reciente factura, desde el año 48, que hay respetado sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, y que cuando uno plantea la paz, plantea, yo estoy de acuerdo que Israel exista, pero que exista en las mismas condiciones que existe Palestina. Es decir, que Palestina tenga los mismos derechos como pueblo con Israel. No sé si respondí la pregunta, tengo que dejarlo ahí. Y les acabé de poner mi página web, victordecurrealugo.com. Ahí hay varios libros descargables, artículos, bueno, en fin. Y hay un curso de Oriente Medio y hay un curso de conflictos armados. No sé si seguimos a la siguiente pregunta porque con las dos anteriores ya tenemos bastante. Dagoberto Mejía Molina había levantado la mano. Sí, disculpe, profesor, es que quisiera saber o preguntar por qué las naciones de Medio Oriente o las religiones del Medio Oriente tienen una ligera, un ligero disgusto con la nación de Israel. A ver, no es un problema religioso. Hay un afán, Dagoberto, por querer mostrarnos que es una guerra religiosa. Eso es mentira. El 15% de los palestinos son cristianos. Allí el disgusto, como lo dices tú, es muy sencillo. Cuando se inventan Israel, parten el territorio palestino. Imagínate, Dagoberto, que tú me invitas a tu casa y yo me quedo ahí unos años. A ver, organicemos.
hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, musulmanes, cristianos, armenios y judíos vivían en Jerusalén sin problema. El conflicto no es ni milenario ni religioso. Segundo, los judíos plantean una migración masiva hacia Jerusalén con el cuento de que esa es la tierra que les dio Jehová. Entonces, la tierra prometida del pueblo de Israel, yo no puedo aceptar eso porque soy ateo y las relaciones internacionales no pueden estar determinadas por el Antiguo Testamento. Entonces, ellos llegan allí y se empiezan a apoderar de la tierra. En el año 47, Naciones Unidas parte ese territorio y le da más de la mitad a los recién llegados, que son los judíos, y se inventan el Estado de Israel. Entonces, imagínate, Dagoberto, que yo voy a tu casa y me quedo en tu sala y después digo, no, que partan el apartamento para entre los dos. Pero ¿a son de qué? Pero no solamente a son de qué, sino que Israel luego declara una guerra y se queda con el 78% del territorio. Pero luego en el año 67 ocupa el 100% del territorio. Y luego en el año 2003 crea un muro para encerrar a los palestinos. Y ahora está planteando cortar el 30% de ese 22% que le quedaba a los palestinos y dejarlos aún más encerrados. Entonces, si ustedes ven los mapas, progresivamente Israel se ha ido apropiando del territorio palestino con la idea de que somos el pueblo elegido y que esta es la tierra prometida. Otra cosa importante, Dagoberto, Israel no se inventa, como Estado aparece en el 48, pero el proyecto político de crear Israel no es con la Segunda Guerra Mundial, ni en el Holocausto. Fue antes del Holocausto, antes de la Segunda, antes de la Primera Guerra Mundial. En el año 1897 te invito a que leas el Congreso de Basilea, donde los judíos toman la decisión de ocupar el territorio de Palestina histórica para crear un Estado judío. ¿Cuál es el problema? Que allá hay gente. Usted no puede llegar y decir, hombre, yo voy a apropiarme de un territorio y a sacar a patada a los que viven allí. Dos, que utilizan todo su poder en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos para aplastar a los que están allí. Tercero, que utilizan unos argumentos religiosos como una excusa para aumentar aquello. Cuarto, que violan todos los tratados de derecho internacional público habidos y por haber, y para eso te doy un ejemplo, Dagoberto. En Israel, derrumbar casas palestinas es legal, con orden judicial. Han demolido 47.000 edificaciones. Entre el año 1967 y en el 2010 tumbaron 25.000 casas con orden judicial. Y para tumbar la casa de Dagoberto no necesita ni siquiera ser culpable, basta que alguien sea acusado. O sea, no hay principio de inocencia. La presunción de inocencia desaparece. Yo te acuso, Dagoberto, y ya, tú eres culpable. Pero además no te castigo a ti, castigo a tu familia tumbándote la casa. Es decir, que la responsabilidad penal individual, que es un principio de derecho internacional y estoy entre una facultad de derecho, también se lo pasan por la galleta. Dos principios de derecho internacional, de derecho penal, se van al carajo y demuelen 25.000 casas. Y ahora me dicen que el problema es que los palestinos no quieren a los judíos. Hombre, y eso lo dice el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, una ONG israelí. Les pido que vean B'Tselem, una ONG israelí, sobre la violencia que utilizan los israelíes contra los palestinos. Les pido que visiten una página que se llama Breaking the Silence, Rompiendo en Silencio, donde los militares reconocen los abusos, los militares israelíes contra los palestinos. No he citado ni una sola fuente palestina, ni una sola fuente. Les pido que visiten los informes de derechos humanos de la ONU y a partir de ahí damos el debate. Pero está ampliamente documentado que Israel sí ha sido ocupante, es decir, ahí sí hay una ocupación, jurídicamente hablando, no me he salido del derecho, pero además una ocupación que viola los derechos humanos y se apropia de manera ilegal del territorio palestino. Pues claro, con eso, pues hay muchos árabes que no están contentos en la región con el Estado de Israel. Y una última cosa, que Israel no quiere ser una democracia. De hecho, hay uno de los mitos que se manejan es, Israel es la única democracia de Oriente Medio. Eso es mentira. Israel quiere un Estado judío, es decir, un Estado donde lo fundamental no es el ciudadano, no es el citoyen, no es el ciudadano en términos de lo que entendemos del contrato social, sino el religioso, el creyente. Entonces, un Estado que no tiene ciudadanos sino creyentes, pues es un Estado teocrático, no democrático. Profe, quisiera hacerle otra pregunta, si no hay mucha molestia. Sí, claro. ¿Por qué Turquía tiene muchos problemas contra los kurdos, que incluso entró a la guerra de Siria solamente para matar kurdos?
Eso es cierto. Turquía se metió a la guerra de Siria por dos cosas. Primero, porque le cae muy mal Bashar al-Assad. Segundo, porque en el marco de las revueltas árabes, Turquía quería hacer el recuperar su nostalgia del Imperio Otomano, que esto daría para una discusión mucho más larga. Y tercero, porque, a ver, cuando nace Turquía, Dagoberto, en los años 20, el padre creador de eso es Ataturk. Bueno, de hecho, Ata quiere decir padre y Turk quiere decir turcos, el padre de los turcos. Eh, eh, Kemal Atatürk, ese señor, el padre de los turcos, planteó una sola cosa cuando fundó Turquía, que era una nación, un pueblo, una cultura y un lenguaje. Uno solo. Entonces, si allí tienes una minoría, hoy en día como de 30 millones de kurdos, ¿qué haces cuando tú has negado eso? Pues perseguir a los kurdos. Mire, les voy a dar un ejemplo. En 1992 fue elegida una parlamentaria kurda, con K de kurdo, para que una vez se confunde entre turco y kurdo. Bueno, una kurda. Y ella cuando se posesionó en el Parlamento, siendo elegida democráticamente, habló en kurdo. Salió para la cárcel, 12 años de cárcel por hablar kurdo. Los periódicos kurdos han sido perseguidos. La cantidad de prisioneros son brutales. Las masacres que hay son grandes. Las fosas comunes son numerosas. Entonces, ese afán de crear un enemigo interno para perseguirlo se materializó en los kurdos. Entonces Turquía no solamente los machaca dentro de Turquía, sino como tú bien dices, pasó Siria, pero incluso bombardea pueblos kurdos que hay en Irak. Yo estuve en junio en uno de los campamentos bombardeados continuamente por Turquía en territorio iraquí. Diego Mota pide nuevamente la palabra. Muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, realmente interesante lo que planteó anteriormente. Realmente, pues apoyando su visión respecto al problema palestino, porque realmente Israel, en efecto, haría ahí como fuerza ocupante. Eh, la, el espíritu de la pregunta era para realzar este autor que es también israelí, Shlomo Sand, donde desmitifica esa idea de que existe un pueblo judío, sino que es una construcción, precisamente como usted plantea, con Herzl o con los fundadores del sionismo que hacen esa construcción, digamos, donde legitiman lo que posteriormente es ese proyecto de ocupación que es Israel. Digamos, ese era digamos, el espíritu de la pregunta. Pero, no, a mí me pareció requete interesante, Diego, porque además abriste, digamos, es que es muy complejo. Ahora, yo quiero resaltar solo una cosa de tu nuevo comentario. ¿El judaísmo como religión existe? Sí, como el cristianismo, pero hay un proyecto que se construye a partir del judaísmo, que es político, que se llama el sionismo. El sionismo persigue la apropiación del territorio palestino para construir Israel. ¿Cuál es el problema? Que un Estado religioso es un Estado que discrimina. Imaginémonos, por ejemplo, que nos vamos con David, con la profesora y con Diego y con Cristian que está pidiendo la palabra a vivir a Afganistán y no somos musulmanes. Hombre, no queremos que nos discriminen. Lo mismo pasa entonces, un Estado judío que no permita a otras minorías, pues es un Estado racista. Yo soy antisionista porque el proyecto sionista es racista. Pero ojo con esto, ojo, no soy antisemita. Semita es el que habla una lengua semita. Hay tres lenguas semitas. El hebreo, el arameo, que era el que habla Jesús de Nazaret, y el árabe. El árabe es semita, luego todos los árabes son semitas, luego los palestinos son semitas. Ser antisemita es discriminar a alguien por su lengua. Yo no soy antisemita. Ser antijudío sería discriminar a alguien por su religión. Yo no soy antijudío. Pero oponerse a un proceso que discrimina y que es racista, como el sionismo, sí es ser antisionista. Yo soy antisionista. Es complejo, pero bueno, ahí queda grabado para que después lo revisen. Gracias. no, y respecto a eso, era para precisar que llama la atención, digamos, el hecho del pueblo kurdo, que pues obviamente, digamos, su línea más avanzada pudo ser el PKK de Öcalan, previo a la detención que tuvo Öcalan, ¿no?
Abdalá Öcalan creo que lo secuestran por allá en un estado africano, creo que. Pero llama la atención que ese pueblo kurdo, digamos que ha estado sometido a ese nivel de violencia, por ejemplo, en este caso del Estado turco, como bien lo narra, termine, digamos, realizando pactos o alianzas con fuerzas extranjeras que están, digamos, de alguna manera llevando, digamos, sufrimiento y han producido una serie de crímenes en la región. Por ejemplo, en esa zona del norte de Irak, pues hay reportes de cierta colaboración en Erbil, no sé cómo se pronuncia ahí, ese Arbil. Erbil, digamos, de representantes de Israel, del Estado de Israel directamente colaborando con este entidad que está, digamos, de facto creada allá en el norte de Irak. Y en el norte de Siria, pues está el problema de la colaboración directamente con las fuerzas de Estados Unidos, que evidentemente, como ya lo plantea en el caso de Irak, no están allá porque sean, digamos, actúen en pos de la humanidad, sino por defender sus intereses netamente Claro. imperialistas en este caso. Entonces, por eso es que ese Estado que ha sido subyugado, esa nación, perdón, ese pueblo que ha sido subyugado, termina aliado con factores que realmente están subyugando a otros. Eso es lo que llama la atención y quería, digamos, su apreciación al respecto. Gracias. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema, mi estimado, y es, eh, así como no podemos decir que todos los colombianos son paramilitares, pero no podemos negar que hay colombianos paramilitares. Hay colombianos narcotraficantes, pero no todos los colombianos son narcotraficantes. Una de las cosas más complejas, y lo viví en mi viaje, y los invito a que, no es por hacer publicidad, pero si se pueden hacer a este libro de Kurdistán, la nación soñada, porque aquí planteo el problema de las diferencias dentro de los kurdos. Entonces, a ver, tenemos kurdos de Irak, de Irán, de Siria y de Turquía. Ahí ya tenemos 4 proyectos políticos. Pero además de eso tenemos unos kurdos que plantean la construcción del Kurdistán como Estado. Son los menos hoy en día, pero eso es una propuesta. Otros plantean la autonomía, eso es otra propuesta. Otros plantean crear territorios federales, que son otra propuesta. Y hoy en día el PKK y las tropas sirias lo que plantean es integrarse de manera universal, con plenos derechos dentro de los países que ya existen sin alterar las fronteras, que eso es otra propuesta. Pero además de eso, los kurdos tienen 4 lenguajes kurdos, que son diferentes entre ellos. Pero además de eso hay kurdos cristianos, hay kurdos católicos, hay kurdos ortodoxos, hay kurdos suníes, hay kurdos chiíes, hay kurdos ateos. Pero además de eso hay kurdos de derecha y hay kurdos de izquierda. Pero además de eso hay kurdos que tienen perspectiva de género, hay kurdos que son pacifistas y hay kurdos que están armados. Entonces, fíjense, cuando uno le preguntan cuál es la agenda kurda, pues, mano, cualquiera de esas es cierta. Ahora, te la voy a complicar más. Y Saladino fue kurdo, ¿no? ¿Cómo? Saladino fue kurdo. Por ejemplo. Pero bueno, hoy en día, ¿yo qué pensaría? Pensaría que hay 2 modelos. Un modelo que es el que comparte el PKK de Turquía y los sirios, que es un proyecto mucho más revolucionario, mucho más democrático. Y sí hay unas tropas kurdas de Irak, de la familia de Barzani y de Talabani, que en eso se han hecho negocios con Estados Unidos y hasta con Israel. Ahora, la pregunta es si Barzani y Talabani, que son los dirigentes kurdos de Irak, son la vocería de todos los kurdos. Pues no, ni siquiera son la vocería de los kurdos de Irak. Hay sectores de los kurdos de Irak que rechazan a Talabani y a Barzani precisamente por sus alianzas vergonzosas con Estados Unidos. Pero es una partecita. Entonces, lo que no se puede decir es, como Barzani y Talabani negociaron con Estados Unidos en Irak, entonces todos los kurdos son colaboradores de Estados Unidos. Entonces, es como el problema, cuando yo hablo de la agenda kurda, termino diciendo las agendas kurdas. Entonces, el problema es que habría que revisar caso por caso. Permítanme dejarlo ahí para saltar a otras preguntas, pero la invitación es a mirar que aún en toda esa complejidad, un pedacito son los kurdos, pero los kurdos también tienen una gran complejidad por dentro. Lo dejo ahí para avanzar en otros temas. Dagoberto Mejía nuevamente tiene la palabra. Muy buenas otra vez. Profesor, yo quisiera saber qué opina usted sobre el acuerdo que hizo el presidente de los Estados Unidos de la actualidad, J. Donald Trump, con respecto a colocar como la ciudad de Israel, Jerusalén, como la capital y pasar también la
la sede de Embajada. los Estados Unidos, a la embajada de los Estados Unidos a la capital. Según lo que usted opina, ¿qué opina usted respecto a esta acción que llevó el presidente de los Estados Unidos y también qué repercusiones puede llevar en las culturas y relaciones de Medio Oriente? ¿Qué problema futuro se puede presentar con esta decisión? Me vuelvo a parar en el derecho internacional porque me invitó, la profesora Aida me invitó a una facultad que es de Derecho y de Ciencia Política. Es decir, que nada de lo que yo digo se sale del derecho internacional. Y caso la pelea. Entonces, el derecho internacional descarta que los libros sagrados nos van a determinar las dinámicas entre los estados y entre las naciones y entre los pueblos, ¿vale? Los libros sagrados se hacen a un lado, punto. Segundo, en el derecho internacional, una resolución que yo no comparto, pero existe, que es el plan de partición del año 47, Naciones Unidas da una tierra a Israel y da otra tierra a Palestina, pero hay dos ciudades que quedan por fuera. Y es más, fue a petición de Colombia, Belén y Jerusalén. Belén y Jerusalén son ciudades con estatuto internacional. Es decir, que no pertenecen a Palestina, pero cuidado, tampoco Israel. La capital de Israel se llama Tel Aviv. Apuesto lo que sea si alguien jurídicamente me demuestra. Los argumentos que han utilizado, no, es que es parte de la tierra prometida. Cuidado, eso es un argumento religioso. Y el otro es que hay muchos judíos viviendo allí. Pues lo que voy a decir, que es un exabrupto, es igual de exabrupto a los que dicen que Israel, que la capital de Israel es Jerusalén. Como Cúcuta está llena de venezolanos, entonces digamos que Cúcuta es la nueva capital de Venezuela. Eso, que suena absolutamente estúpido, es exactamente lo mismo. Desde el derecho internacional, la capital de Israel se llama Tel Aviv. Jerusalén es una capital con estatuto internacional. Los palestinos han planteado una salida que es, hombre, hay unas zonas musulmanas que las cuidan los musulmanes, hay unas zonas cristianas que la cuiden los cristianos, hay unas zonas judías que la cuiden los judíos, y dividamos la ciudad de tal manera que podamos compartirla como capital. Pero Israel ha dicho, la capital de Israel única y indivisible es Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Que el problema no es del derecho, el derecho es absolutamente claro. Si alguien tiene dudas, lo remito a mi trabajo sobre Palestina al derecho, donde está todo el desarrollo jurídico con pies de página del caso. El problema es de la política, y es que en la política el derecho internacional no cuenta. Por eso invadieron en el 2003 Irak, por eso en el 2001 invadieron Afganistán, porque no importa, el derecho no aparece como elemento de peso, ¿no? Acuérdense cuando Thomas Hobbes en Leviatán decía que el problema del derecho es que si no tiene la espada, la traducción es, ¿cómo es? Si no tiene la fuerza de la espada son solo palabras, algo así como el derecho sin dientes es letra muerta. Entonces, el problema es que es una decisión política, pero no es una decisión jurídica, es una ilegalidad. Lo que pasa es que el señor Donald Trump pues comete cada ilegalidad cada vez que pueda. Gracias, doctor. Ned Jajiko, quien nos acompaña de la página oficial en Facebook de la Escuela de Derecho, pregunta, si bien como dice no se puede reducir la complejidad de los conflictos en Oriente Medio, ¿no cree usted que entender la formación del capitalismo en esa zona es central, como lo hizo Samir Amin? A ver, el problema central, lo que a mí me preocupa, claro que hay un proyecto capitalista. Por supuesto que son los imperios capitalistas los que determinan la creación. Miren, en la Primera Guerra Mundial, aquello todo eran wilayas del Imperio Otomano, es decir, distritos, regiones, departamentos, estados del Imperio Otomano. Sí, estaba la wilaya de Alepo, lo que hoy es Siria, la wilaya de Jerusalén, aunque tenía otro nombre, que es lo que es Palestina, la wilaya de Mosul en Irak, la wilaya de Bagdad, bueno, en fin, eran una serie de wilayas, de distritos, de regiones. Cuando el Imperio Otomano hace explosión, quienes se quedan, incluso durante la guerra, antes de que se acabe la guerra, quienes han repartido el territorio, se lo han tasajeado, así como en África está hecho así con cuadrículas, son los franceses y los ingleses. Ellos dicen, bueno, vamos a inventarnos Jordania, se inventan Siria, se inventan... Todo eso se lo inventaron hace un siglo. Ahora, el problema es cuando queremos solamente entender Oriente Medio sobre la base de los discursos del capitalismo, de la crítica al capitalismo. Es decir, ¿cuál es mi preocupación?
una amiga mía, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que yo quiero mucho, en la época nuestra de universitarios, ella decía, siempre hay dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Sí, pero es que hay otras cosas. Hay un componente cultural, hay un componente religioso. El gran fracaso de la Unión Soviética, cuando invadió Afganistán en los años 80, es que no se enteró que allá no era un problema de burguesía y proletariado, era un problema de unos musulmanes que se sienten agredidos por un no musulmán que llega a sus tierras. El gran fracaso de las FARC en Colombia, en el Cauca, en parte, aparte de los crímenes de guerra, tiene que ver con que nunca entendieron que la forma indígena de ver el mundo era diferente a la de las FARC y que los indígenas no iban a entender lo de burguesía y proletariado. Hasta las guerrillas, los indígenas, acuérdense, terminan creando unas guerrillas que se llama el Movimiento Armado Quintín Lame, que era para darle bala a las FARC y para darle bala al ejército. Entonces, uno de los problemas cuando intentamos entender Oriente Medio es que colocamos como categoría principal la categoría del capital, las categorías del capitalismo y del marxismo. Pero igual que en otros conflictos, terminamos diciendo que la categoría principal es la única. Paréntesis, Venezuela. Entonces le dicen a uno, es que el imperialismo yanqui está atacando a Venezuela. Sí, eso es verdad, pero no hay nada más. Entonces, la categoría principal, que es el bloqueo venezolano por parte de Estados Unidos, quitamos todo. Quitamos la corrupción de Venezuela, quitamos el problema del culto de la personalidad de Chávez, quitamos los problemas graves de gestión por parte del Estado venezolano y nos quedamos con la categoría que queremos, que es la categoría imperialismo. Claro, de la oposición venezolana hacen lo mismo. No se acuerdan del bloqueo, no se acuerdan de la cultura rentista, no se acuerdan del embargo económico, sino que se quedan únicamente con la categoría Maduro Chávez y punto. Entonces, lo que quiero hacer con esto no es negar que hay una lectura desde el capitalismo que se hace a Oriente Medio y la extracción del petróleo obedece esa lógica, pero que no podemos reducir la discusión política ni el análisis solo a esas categorías porque fracasaríamos. Muchas gracias, doctor Víctor. Dominiciano Díaz Barón, si hablamos de geopolítica, ¿qué papel tiene el acceso a los recursos naturales y el caso del petróleo y la ubicación entre Europa y Oriente? Repíteme la pregunta porque es bastante vaga, por favor. Si hablamos de geopolítica, ¿qué papel tiene el acceso a los recursos naturales y el caso del petróleo y la ubicación entre Europa y Oriente? Ahí hay dos cosas. Cuando uno analiza, primero le pido a los estudiantes de ciencia política, con todo respeto, no es a la persona que hizo la pregunta, no caigamos en la lógica, es un país estratégico, con eso responden todos los estudiantes los exámenes siempre, todos los países resultan ser estratégicos. O la otra es un país artificial, todos los países son artificiales, ¿vale? Entonces, ¿en qué radica lo estratégico de algunos países en términos de recursos naturales? Dos cosas. La primera, que tengan recursos naturales. Ya lo expliqué, Arabia Saudita, Irán, son grandes productores de petróleo. El gas de Irán, el gas de Egipto. O sea, a partir de ahí hay una lógica de recursos. Y dos, el paso. Ucrania, por ejemplo, que no hace parte de Oriente Medio, no es importante porque tenga petróleo, sino porque por allí pasarían los gasoductos o los oleoductos. Por eso se vuelve estratégico para Rusia. Se vuelve estratégico el paso a través de Ucrania y por eso es que termina manejarlo. Por supuesto que hay agendas. La guerra de Irak no es una agenda porque les caiga mal a Saddam Hussein. Hombre, Saddam Hussein fue un consentido de Washington muchos años, pero después querían hacerse con el control del petróleo. Por menos recursos que los que tiene Venezuela, han hecho la guerra en Oriente Medio. El riesgo de que Estados Unidos se meta en Venezuela no es una broma. El problema grave es que, como ya sé que estoy hablando de otros temas, pero viene al caso, Pakistán fue la plataforma desde donde se organizó y se dirigió toda la guerra contra Afganistán. Si hay una guerra en Venezuela, la plataforma no es el Caribe ni las selvas brasileras que están en la mitad entre Venezuela y Brasil. Va a ser Colombia. Colombia sería la plataforma desde la cual se haría una guerra contra Venezuela. Con un grave problema, vamos a llevar del bulto. El que cree que la guerra se va a dar solo en Cúcuta no tiene ni idea de conflictos. Es decir, ¿bombardearían Bogotá? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, las ciudades que puedan darle le van a dar. Entonces, lo que quiero decir es, ¿para qué nos sirve entender todo esto?
nos sirve para entender que esa pelea donde los recursos naturales significan la posibilidad de machacar un pueblo como el pueblo iraquí o aceptar monarquías como la de Arabia Saudí. A ver, en Arabia Saudita la situación de derechos humanos es brutal, pero Estados Unidos no dice nada. ¿Por qué? Porque su socio y aliado petrolero es Arabia Saudita. Es decir, fíjense cómo la agenda de los recursos hace que se nieguen por completo otras agendas. Es parte del juego instrumental. Muchas gracias. Damos por finalizar las preguntas. ¿Podría hacer una pregunta? Cristian, tiene la palabra, sí. Buenas tardes, gracias profesor por esa provocación de la que usted hablaba. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. Su conferencia se llama ¿Cómo estudiar Oriente Medio? Pero yo le agregaría a ese título ¿Cómo estudiar Oriente Medio desde esta parte del mundo, específicamente desde Colombia? ¿Sí? Ya que de cierta manera, pues nosotros no estamos metidos en medio de todo ese conflicto y de cierta manera no es como un Oriente Medio, sino son muchos, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, la primera pregunta sería cómo estudiar Oriente Medio desde este lado del mundo y la segunda sería, si hablamos de los Orientes Medios, de los conflictos, de las regiones, de cierta manera un poco caemos como en una visión pesimista de creer que siempre van a estar como condenados a una guerra, ¿sí? Entonces mi pregunta va dirigida de una manera como cómo se podría lograr establecer un cese a los conflictos, un estado de paz en Oriente Medio. Muchas gracias. Hombre, es una pregunta compleja. Permíteme, con todo respeto, empezar por una tontería, que es decir cómo no se va a conseguir y luego salto a la respuesta. No se puede conseguir a través de abracitos. La gente que plantea que los conflictos son un problema que nace dentro del alma, porque si nuestro espíritu es fraterno y no levantamos la voz y no cruzamos el semáforo en rojo, se acaban las masacres en el mundo, por ahí no es el debate. Los invito a leer un artículo mío que se llama La analogía doméstica. Está en mi página web donde desarrollo por qué creo realmente que eso le hace muchísimo daño. Porque es que las variables de una guerra no están determinadas ni pueden ser analizadas desde los problemas personales. Entonces no es desde las cosas simbólicas. Las cosas simbólicas son importantes, pero por ejemplo, cuando yo vivía en Jerusalén, conocí un proyecto de suecos y era, no, si conseguimos que los israelíes se abrazan con los palestinos, se acaba el conflicto. No, hombre, hay que tocar cosas estructurales. Mientras no se resuelva la agenda de Estados Unidos, allí no hay nada que hacer. Mientras hay una frase que dice, no habrá paz en el mundo hasta que no haya paz en Oriente Medio. Y no hay paz en Oriente Medio hasta que no haya paz en Palestina. Hay que resolver el conflicto palestino. El conflicto palestino es determinante y eso implica que Estados Unidos e Israel acepten la existencia del Estado palestino que ha sido aceptado ya por 139 estados. Es decir, las negociaciones de paz, David, no son un asunto de románticos que se abrazan. No, no. Cada uno va con su agenda y con la misma rabia con que hacen la guerra llegan a hacer la paz. Con las mismas trampas y con las mismas agendas. Eso no es una cosa de abracemos los espíritus y desarmemos el alma. No. Entonces, si Estados Unidos no reconsidera, hay que resolver la agenda de Estados Unidos en la región, hay que resolver la ocupación de Palestina, hay que resolver el problema de reconocimiento del pueblo kurdo y hay que resolver la tensión entre 4 potencias regionales, Irán, Arabia Saudita, Turquía e Israel. A partir de ahí se puede plantear, pero tú mismo lo dices, ¿no? Son muchos conflictos, son muchos Orientes Medios, son muchas tensiones. Entonces no hay una fórmula mágica que resuelva eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con la identificación. Lo que pasa es que cuando la gente dice no, te voy a dar un ejemplo. Jimmy Carter decía, no, en Palestina no hay una ocupación, son territorios en disputa. No, hombre, ya empezamos mal. Si uno no reconoce la enfermedad, pues no puede hacer el tratamiento. Si uno no reconoce que hay una ocupación en Palestina, pues ya no hay posibilidad de discusión. Si uno no reconoce que a los turcos, a los kurdos los están machacando, pues no hay posibilidad de avanzar. Si uno no reconoce que en Irak Saddam Hussein persiguió a los chiíes y a los kurdos de una manera brutal, pues es muy complicado. Y parte de lo que se hace es, yo no sé cuál es el tratamiento, más allá de lo poquito que he dicho, pero lo que sí para mí es fundamental es, sin un buen diagnóstico no se puede hacer un tratamiento. Si el diagnóstico es todas las guerras son religiosas,
pues ya no va a haber tratamiento. Si el diagnóstico es todos los problemas son culturales, ya no va a haber tratamiento. Entonces, uno de los problemas que yo observo, David, es que cogen uno solo de los mapas que yo presenté o dos, pero no cogen todos los mapas. Cuando uno coja todos los mapas y la promesa de modernidad, de ciudadanía, de igualdad, de libertad, se garantice, pues podemos avanzar. Mientras tanto, no hay posibilidad. Bueno, creo que Muchas no hay más. gracias. Espérate, quisiera despedirme, si me permites. Primero, les agradezco el debate. Segundo, por supuesto que estos debates no resuelven. Yo no tengo la verdad revelada, yo tengo una mirada que he ido construyendo con viajes al terreno durante 17 años de trabajar en Oriente Medio. La mejor manera es coger el avión e irse para allá y mirar a ver qué es lo que está pasando. Los debates son muy complejos. Repito, no tengo la verdad revelada. En mi página web hay cursos enteros, videos, cosas. Lo que les pido como última recomendación es seamos académicos. Es decir, cualquier información no nos basamos ni en el dogma político ni en el dogma religioso. Coloquemos el corazón al lado y tratemos de leer académicamente con diferentes fuentes y a partir de ahí nos acercamos a la realidad. Pero eso aplica para el caso colombiano. ¿Sí? Yo no sé cómo hay gente que puede quejarse de las EPS y seguir votando por Uribe. Entonces, si van a votar por Uribe, va muy bien, pero no se quejen de las EPS porque el ponente fue el señor Uribe. Entonces, seamos coherentes y seamos académicos. Bueno, doctor Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir como siempre de manera tan generosa sus reflexiones, conocimientos, experiencias, que por supuesto esperamos que no sea, no va a ser la última vez, seguro que no. Al contrario, que sigamos en permanente contacto, tal como lo había adelantado también el doctor Javier Acevedo. También agradecerle al doctor Javier por su permanente apoyo y estar de acuerdo con todas mis iniciativas, a David, a Farley y por supuesto a todos los estudiantes que nos han, y docentes y colegas que nos han acompañado bueno, casi diríamos en la tarde de hoy. Pues a los que tengan tiempo les deseo un feliz almuerzo. Y les recuerdo a mis estudiantes de Derecho Internacional Público que tenemos la cita a las 2 en punto. Un abrazo grande, doctor Víctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao.